Recuerdo una época en que en Tudela teníamos un montón de niños y yo predicaba y no sé qué estaba pasando, pero todas las madres jóvenes en aquella oportunidad como que se pusieron de acuerdo y era presentar niños tras presentar niños, y yo predicaba y los niños andaban por aquí, andando por la mitad, y es una bendición cuando hay muchos niños en una congregación. Y esperamos que esta también siga creciendo, ¿no? Con personas que van siendo agregadas aquí y también con los niños, porque la Escritura nos dice que bienaventurado, dice, ¿no?, el que llenó su aljaba de ellos. Así que le damos gracias al Señor por estar aquí también hoy. Le manda saludos mi esposa y también les manda saludos los hermanos de la AIBNE. La AIBNE es la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas del Norte de España, que hemos tenido nuestra reunión aquí el día martes. Se ha colocado aquí una mesa con otra mesa afuera cargada de comida. Estos no se querían ir, nos costó, ya íbamos a apagar las luces para sacarlos, y le damos gracias al Señor porque hubo una representación importante. No sé si saben, pero nosotros como congregación pertenecemos a Tudela, y Tudela pertenecemos entre comillas, pertenecemos al Señor. Amén. Pero estamos afiliados a Tudela, y Tudela a la vez está afiliada a la AIBNE, que es un territorio geográfico, pero también un territorio de orden espiritual que abarca Burgos, Santander, o sea, Burgos, Cantabria, La Rioja, Navarra, las 3 provincias vascas y las 3 provincias de Aragón, que son Zaragoza, Teruel y ¿cuál es la otra? Huesca, ¿no? Huesca. Así que han estado los pastores aquí, han habido, la representación son como unas 15 congregaciones y han salido bendecidos. Este año la hemos hecho aquí, y el año que viene la haremos posiblemente en Vitoria. Y les anticipo que el día 1 de mayo, para que vayan apuntando en sus agendas, el día 1 de mayo tendremos la reunión, la conferencia anual que se hace de todas estas congregaciones en Vitoria. Así que les iré diciendo para que vayamos. Será un día de convivencia donde se reunirán todas estas congregaciones y pasaremos un día allí. Todavía está por planificarse, pero son días espectaculares. También les tengo que comentar que hay que continuar orando para la búsqueda del local. Tenemos que continuar en esa oración. En el momento oportuno explicaremos el estado de las cosas. Pero hoy, que el tiempo es corto y que estamos aquí todos reunidos, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar Romanos, porque vamos a seguir en las predicaciones, esta serie de predicaciones que están con base en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. El título general de la epístola no es el que aparece aquí. En realidad se le ha puesto ese título porque los destinatarios eran aquellos hermanos que estaban en Roma. Probablemente en Roma había más de una congregación. Si usted lee con calma el último capítulo de Romanos, verá que nombran diferentes lugares. Probablemente haya más de uno. El título general de Epístola a los Romanos es porque va a la capital de aquel imperio. Y vamos, por favor, al capítulo 2. Amén. Perdón, el capítulo 3. Capítulo 2 es el que hemos visto la semana pasada. Capítulo 3 de la epístola a los romanos. Voy a leer todo el capítulo. Así que me sigue usted. Tengo que alzar un poco más la voz para que pueda ser grabado. ¿Tenemos todos? Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos,
su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Este capítulo es uno de los más difíciles para predicar. Es como si estuviéramos escuchando alguna obra maestra de algún autor de una pieza, el Mesías de Handel, por decirle, o una orquesta filarmónica, y predicar de esto es como intentar predicar de esa obra. Lo que hay que hacer en muchos de estos casos es que uno saca un instrumento y entonces predica sobre ese instrumento. ¿Me van entendiendo? Y eso es lo que intentaremos hacer hoy, porque si no se nos iría el año predicando de este capítulo 3. Muchos autores dicen que es de los más complicados que hay, y yo creo que sí, pero también de los más ricos, de los más espectaculares,
de los más profundos y de los menos entendidos en la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad. Porque estando muertos en delitos y en pecados, siendo enemigos tuyos en nuestra mente, estando hundidos en la condenación, tú has tenido misericordia y por gracia te has acercado a nosotros. Hemos respondido a tu llamado, Señor. Nos has cambiado, Señor, de vestiduras inmundas en vestiduras blancas. Aquello que era lamento en nuestros labios, ahora es cántico de gozo, de alabanza a ti, Señor. Aquello que eran cadenas han sido rotas, Señor. Y hemos sido llevados a la libertad en Cristo Jesús. Hoy invocamos al Santo Espíritu de Dios en este lugar, pidiendo, Padre, de toda misericordia, que cada palabra que digamos aquí exalte, Señor, tu nombre. Porque solamente tú eres digno de alabanza suprema. Solamente tú eres el que merece la gloria, la cual tú no compartes con nadie, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Por la autoridad que hay en tu nombre, reprendemos al enemigo en este lugar, le echamos fuera. Pedimos, Señor Jesús, que cada palabra, Padre, que digamos, que salga de nuestros corazones, sean, Señor, siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Voy a quitar esto, porque como estamos en familia, pongo esa chaqueta cuando voy a desfilar. En mi época de jovencito, cuidado que no fue hace mucho eso, había un medicamento extraordinario. Era un medicamento de uso tópico. ¿Saben lo que es uso tópico? Externo. Era increíble, porque ese medicamento de uso tópico, con una sola aplicación, funcionaba. Algunas veces tenía que tener una o dos aplicaciones. Pero cuando yo era pequeño, yo recuerdo que me aplicaban ese medicamento, porque aquí tenemos gente que sabe de enfermería, de medicina y tal. Cuando me aplicaban ese medicamento, yo tengo que decirle que si no me funcionaba de inmediato, con la segunda dosis, yo quedaba de maravilla. No sé si alguno de ustedes lo conoce, quizás en sus países tienen un nombre diferente. Se llama el tate quieto. ¿Lo han escuchado? Date quieto, muchacho. Eso es una maravilla. Cada país le da una composición diferente, cada familia le agrega un poco más de cinto o de chancla. Pero he de decirles que el tate quieto ha sido probado como algo que se merecía un niño. Porque no era que nos los daban, o por lo menos yo que era lo que llaman en el buen español de esta zona, un trasto. Me lo ganaba. Y la escritura que vamos a leer hoy habla sobre un tate quieto que la humanidad se ganó. Decía al principio que este es uno de los capítulos más complicados que hay. Y para poder entender por qué este capítulo tiene que ser predicado y entendido muchas veces, le voy a pedir que por favor vaya conmigo otra vez al capítulo 3. Y usted, por favor, empiece a poner de color, de cualquier color que usted quiera poner, a partir del versículo 21, porque allí es donde está la carne de esto. A partir del versículo 21.
Mire, tengo que explicar esto con otro ejemplo. Y esto, por favor, que se entienda en el contexto correcto. Yo tengo ya algunos años de recorrido en iglesias. Y en todas las congregaciones se predica a Jesucristo. No lo vamos a poner en duda. Y lo digo con mucha responsabilidad. Pero hay congregaciones en las cuales la enseñanza de la palabra quizás no sea el centro de la adoración y de la vida de la iglesia. Y tengo que explicar esto con un ejemplo. Habían dos caballeros, cada uno de ellos tenía muchos años en la iglesia. Y un día se consiguen estas comidas fraternales que hacemos, ¿verdad? Que nos encantan tener esas comidas fraternales. Y cuando ya se nos ha agotado hablar de cómo el Barcelona le ha ganado al Real Madrid y esas cosas hermosas que tienen las conversaciones, salen los temas eclesiásticos. Y uno le dice al otro, oye, te hago una apuesta. Los cristianos una apuesta. Te hago una apuesta. 20 euros a que no me recitas la oración más importante que hay en la Biblia. Y el otro dice, me he ganado 20 euros por la cara. ¿20 euros? Sí. Vale. Ponlo en la mesa. Ponen los 20 euros en la mesa y empieza, el que había aceptado el reto, empieza, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Y el otro se queda así y dice, no sabía que te la conocías. La enseñanza, la lectura, el estudio de la Escritura tiene que ser central en la vida del cristiano. ¿Usted cree que ese chiste, esa ilustración no se da? Sí. Yo veo muy pocas predicaciones en el internet, tengo que decir eso. Pero una vez vi un coloquio entre un pastor muy importante y otros pastores, y ese pastor muy importante, al cual yo recomiendo que lo pueden ver, se llama Paul Washer, en español Pablo Lavador. En español es Pablo Lavador. Paul Washer, que habla perfectamente bien el español y que ha estado aquí en España, porque fue misionero algunos años en el área en Perú y después ha venido a España a predicar. Él decía que una vez lo invitaron a una reunión de pastores y cuando él pidió que buscaran una parte de la Escritura, él se daba cuenta de que algunos pastores no sabían dónde estaba. Eso es grave. Y hoy vamos a sacar de aquí, yo uso esta palabra, desempacar. Yo sé que no es teológicamente correcta, pero vamos a desempacar qué hay aquí. El versículo 21 nos habla de algo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la medida perfecta con la cual Dios nos mide. Y esa justicia de Dios solamente puede partir de uno de sus atributos. No sé si ustedes alguna vez lo han leído o lo han escuchado, pero Dios tiene atributos que se podrían de alguna manera decir que hay atributos que son propios de su personalidad, de su carácter, de su esencia, de lo que Él es, que Él no puede comunicar. Eso se llaman atributos incomunicables. Bueno, una pequeña clase de teología básica aquí. Los atributos incomunicables son, por ejemplo, que a él nadie lo ha creado. Se sustenta a sí mismo. Son atributos incomunicables de Dios. Hay otros atributos que se llaman los atributos comunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos que pueden comunicar y que de hecho ha comunicado a la humanidad. La capacidad de amar, por ejemplo.
es uno de los atributos. Hay muchos. Los que quieran se comunican conmigo, yo les mando una lista completa de esos atributos. Pero la justicia de Dios parte de que Él tiene que medir todo con base en Él. Él es la regla para medir. Y el versículo 21 nos dice dos cosas, que hay una ley y hay algo más que se llama la justicia de Dios. A ver, vamos a empezar a desgranar qué es esto. Miren, una cosa que es absolutamente claro es que todos los que estamos aquí hemos nacido en pecado. Vaya conmigo al versículo 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que este pecado aconteció en Adán y Eva. Pero vamos a definir ahora qué es pecado, porque tengo que ir definiendo algunas cosas. Mira, voy a hacer como un rompecabezas, lo que llaman aquí puzzle, ¿no? Usted coge, abre la caja, suelta la caja, lo voltea, usted no sabe qué hay ahí. Usted solamente tiene la visión de la caja por la parte de afuera, ¿verdad? Y empieza a mirar y busca la primera pieza. Entonces va poniendo una por aquí por la esquina, una por aquí por la otra y otra por aquí hasta que van componiendo. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Y eso es lo que hemos estado haciendo, si no se han dado cuenta, a lo largo de estas predicaciones. Hemos estado colocando las esquinas de un gran puzzle, de un gran rompecabezas que está puesto aquí y que nos va a guiar a nosotros en nuestra vida espiritual. La primera pieza que pusimos, ¿recuerdan cuál era? Era la identidad de Pablo y su capacidad de comunicar. Un don que era, en la primera predicación habíamos explicado, era el amor. En la segunda predicación, si ustedes recuerdan, explicamos acerca de los diferentes tipos de ira que había. La ira activa, la ira pasiva. Y una vez que estábamos allí en eso, saltamos a buscar la identidad del cristiano en la tercera predicación, en la cual utilizamos a Moisés como ejemplo. Y hoy vamos a sacar las otras partes de ese rompecabezas. ¿Qué es el pecado? Miren, lamentablemente, como aquel que recita Ángel de la Guarda, Dulce Compañía, pensando que es el Padre Nuestro, que es la oración más importante que hay en la Escritura. Esa oración, tú sabes que esa oración no la podía orar el Señor Jesús. Perdónanos nuestras ofensas. No hay nada que perdonar. Él nos enseñó cómo orar con esa Escritura. Pero no podía orarla. Él era sin pecado. Es sin pecado. Pues, al igual que esto, tenemos que definir qué es pecado y qué es muerte. Miren, pecado es, si quieren lo va escribiendo, es la violación, la transgresión de una regla que Dios ha puesto. El pecado como tal, lo que les gusta leer, podrán investigar, y la palabra pecado, amartia, que es la palabra, es un gerundio perfecto. Gerundio perfecto es un verbo que expresa una acción constante. Yo estoy caminando, yo estoy yendo. Pero amartia, esa palabra amartia, que es un gerundio absolutamente perfecto, constante, significa algo que viola de manera constante, no una sola vez, sino de manera constante, perpetua, una ley de Dios. Los budistas no tienen el concepto de pecado. Inclusive los islamistas, el concepto de pecado que tienen no es el mismo concepto que tenemos nosotros, a pesar de que los musulmanes dicen compartir raíces con las religiones judeocristianas. Los paganos, por ejemplo, los que hacen aquella cosa que llaman la Wicca, la brujería, el concepto de pecado no está en la mente de ellos. Ya voy a explicar qué está en la mente de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el pecado es la violación, la transgresión de una regla que Dios ha colocado. Esa primera regla que se transgredió, ya la hemos visto, la sabemos. Y cuando explicábamos que se había metido el enemigo en la casa de Adán y de Eva, había engañado a Eva y le había dicho que la agenda de Dios no era tan buena,
y que lo que tenía que hacer era comer un fruto que tenía dos sabores. ¿Recuerdan aquel fruto que tenía dos sabores? ¿Cuál era? ¿El bien? El mal. Voy a explicar más adelante, si me da tiempo, qué hay en ese fruto, porque eso está aquí. Eso está aquí. Entonces, el pecado tiene como consecuencia algo que es la muerte. Pero la muerte es en realidad la separación. Porque usted y yo pecamos, ¿verdad? Y seguimos comiendo y andando, ¿o no? Por ende, la muerte en la Escritura, y cuando se habla de pecado, Romanos 6:23, ¿quién la puede buscar, por favor? Cuando se habla de pecado, el pecado como tal tiene un salario, un rendimiento, una retribución que se llama muerte. Tánatos, la palabra tanatorio, que se utiliza con frecuencia en España para lo que en algunos países nuestros se llama pompas fúnebres o funerarias, significa separación. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el pecado tiene como retribución algo que es la separación de quién, de Dios. Dios y el hombre quedan separados a causa del pecado. Y el pecado tiene algunas consecuencias en la vida de las personas y también en la relación con Dios. La primera consecuencia que tiene es que por el pecado nos expulsaron de la presencia de Dios. Eso está ya por allá en Génesis. Si usted fuera conmigo, y no vamos a ir a Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 19, usted vería allí algunas clases de pecado, o casi todos están allí. Los pecados tienen consecuencia en la vida suya, no solamente porque está usted apartado de Dios, cuando usted no conoce a Dios, usted está apartado de Dios y el pecado tiene consecuencias. Vamos a leerlo, ya vamos a leerlo. Que tenemos tiempo porque vamos a desempacar, si Dios lo permite, lo que hay acá, lo que hay en esta escritura. Gálatas capítulo 5. 5:19. A partir del 19, lo voy a leer yo para que quede allí escrito. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Estos son pecados que están aquí. ¿No? Dice: adulterio. Todo lo que voy a leer tiene consecuencias en su vida, si usted lo practica, o en la vida de cualquier persona que usted conozca. Su pecado intersecta con el pecado de los demás. Adulterio. El adulterio tiene consecuencias. Tiene consecuencias en su vida y su pecado intersecta con la vida de los demás. No solamente tiene consecuencias el pecado de que nos separa de Dios, sino que además, como he explicado, mire todo lo que trae, mire todos los pecados, los leemos: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esto. Todo eso tiene un tema. Pero esto no es, como algunas veces pensamos, un hecho aislado y ocasional. Porque el pecado, si usted va ahora conmigo allí a Romanos capítulo 7 y lee por favor el versículo 11, verá que para el pensamiento de Dios el pecado es algo vivo. No solamente es un gerundio perfecto que está de manera constante, que nos separa de Dios y que de forma adicional tiene consecuencias en nuestra vida, porque si usted comete ciertos pecados, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, su economía, su entorno va a sufrir. En algún momento va a salir. En algún momento va a aparecer. En algún momento usted va a sufrir las consecuencias. Pero el pecado nos atrapa y nos envuelve. La Escritura dice que en el pecado hay lazo. Nos atrapa y nos envuelve. Pero aparte de eso, el pecado es vivo. Romanos 7:11. ¿Qué dice?
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Se dan cuenta? El pecado, ahora vamos a leer el 8. El pecado, en vista de que hay un mandamiento, el pecado toma ocasión, es como un ser vivo, ¿lo ves? Pareciera que estuviera vivo. El pecado usa la legitimidad de Dios para ir en contra de nosotros. Toma ocasión por el mandamiento, ¿y qué hace? Nos engaña, y fruto del engaño, ¿qué hace? No, pastor, yo antes de la Santa Cena yo me arrepiento. Mi hermana, se dice pecado, ¿cómo se dice pecado? Pero no es pecador, ¿no? Mi hermana, y el resto de los días, ¿qué hace? Bueno, Dios es bueno. Él entiende que soy carne. Está equivocado. Usted está corriendo un riesgo. Yo no sé lo que le habrá enseñado ahí. Venimos de diferentes lugares. Pero tengo que decirle, mi hermano, mi hermana, que usted está jugando con fuego. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engaña, me atrapa y me mata. Pastor, oro y oro y oro y oro y oro. No pasa nada. Santiago 4. Vea conmigo. Voy a saltar un poco el orden que tengo aquí. Voy a saltar un poquito este orden. Amén. Que tengo aquí, vamos a predicar por el Espíritu. Si el Señor lo permite. Santiago 4. Ah, que lo lea yo. Santiago capítulo 4, lo voy a leer yo. Vale, Santiago 4 lo tenemos, ¿no? Sí. Mire, fíjese, qué interesante esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Eso son consecuencias del pecado, ¿eh? ¿Lo ves? Porque si usted fuera santo, si usted tuviera una comunión constante con Dios, y usted no comete pecado, esto no hay ahí. No es de vuestras pasiones, Gálatas 5:19, que combaten en vuestros miembros, codiciamos y no tenemos. Si usted lee el versículo 8 de Romanos capítulo 7, habla de la codicia. El pecado produce en nosotros toda codicia, la misma palabra que está aquí. Pero voy a seguir sacando esto. Estamos poniendo las piezas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís, lo que deseáis porque no pedís. Cuando pides, no recibes porque lo haces mal, para gastar en tus deleites. O almas adúlteras, te está imputando de un pecado. ¿Sabe que en la iglesia hay enemigos de Dios? ¿Sabe que sentados en las congregaciones hay gente que es enemiga de Dios? Lea el versículo conmigo. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es Está contra Dios. el hombre peca? Dios es extraordinariamente santo, puro y bueno. Dice en Habacuc, capítulo 1, versículo 4 de Habacuc. Y en Isaías 59:2, que Dios es tan santo, es tan puro, que cuando nosotros hemos pecado, es lo que hace que voltea su rostro para no oírnos. Sus ojos son tan limpios que no puede ver la maldad. ¿Cómo vamos a esperar tener una vida abundante de esta manera? Pastor, ayúdeme a orar. O sea que ponga su vida en orden.
Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos, todos hemos quedado cortos, todos no alcanzamos a la gloria. La gloria es la forma en la cual Dios manifiesta en nosotros su presencia. Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria. ¿Se acuerdan? Déjame ver tu gloria. Y Dios dice, no hay ningún hombre que haya visto mi rostro y pueda vivir. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerlo diferente. Te voy a mostrar mi espalda. ¿Se acuerdan? Dice que lo metió en la hendidura de una roca, puso su mano allí y pasó su espalda. Y proclamaba el nombre. El nombre de Jehová es el nombre propio de Dios. Jehová es el nombre propio de Dios. El apellido es Jehová, Rafi, mi sanador. Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Nisi, mi estandarte. Todos los nombres de Dios que parten de Jehová, el que es, ese atributo. Moisés le pregunta, ¿y a nombre de quién le digo que voy? Yo soy. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y seguro que cuando tenía a Moisés allí con la mano colocada, Moisés iba recibiendo, porque Dios iba proclamando lo que él, seguro que Moisés iba recibiendo lo que tenemos en los 5 primeros libros. La Biblia en el Antiguo Testamento es 100% verdadera. La Biblia en el Nuevo Testamento es 100% verdadera. Entonces, ese Dios justo, bueno, que no podía ver la maldad, que apartaba su oído, tiene que empezar a lidiar con nosotros. Y Él hace la ley. Él mismo hace la ley. Él escribe. Vamos a ver los tipos de ley que hay. Él hace la ley, pero no solamente hace la ley, sino que Él es el juez. Y no solamente es el juez, sino que aparte de eso, Él dice cuál va a ser la pena. Y Él se pone en el lugar del reo. Eso está aquí. Vamos a volver otra vez al capítulo 3. De Romanos, sí. Si usted va a leer conmigo, vamos a hacer una lectura rápida a partir del versículo 21. Tengo que decirle que en el original, el versículo 24, 25 y 26 es una sola frase, no está partido. Vamos a leerlo del 21 para volver a darle contexto y empezar a armar una parte de esto. Porque se acuerda que le dije que la identidad de Moisés nos iba a dar la llave para entender esto. ¿Se acuerdan? La semana pasada está grabado. Seguimos. Versículo 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. La misma ley testifica la justicia de Dios, y por los profetas. Pedro dice, los profetas que anunciaron esta salvación tan grande, inquirieron diligentemente en cuál tiempo, ¿se acuerdan? Y en cuál persona iba a pasar esto. Y sabían que eran para nosotros y no para ellos. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Usted no puede producir fe. Si usted vino al Señor Jesucristo, es porque en algún momento el Espíritu Santo, y lo hemos visto en predicaciones anteriores, vino a su vida, le llevó a usted a un momento en el cual usted tenía que confrontarse con lo que era. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios, y entonces usted tuvo que decidir si aceptar o no. Eso lo vamos a elaborar más adelante cuando lleguemos al capítulo 9. Pero seguimos acá. Versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a hacer un alto aquí. Ya hemos establecido que la muerte es la separación. Ya hemos establecido que el pecado tiene como resultado la muerte.
Ya hemos establecido que no estábamos allí y que el pecado actúa en nosotros porque es vivo y nos mata. Ahora tenemos que establecer cómo regresamos a esto, porque Dios tenía que solucionar este problema. Entonces mandó a Jesucristo. Jesucristo tenía una particularidad increíble, aparte de ser Jesucristo. La sangre de Él es única, porque la sangre mía, por ejemplo, tiene de mi mamá y de mi papá. Pero la sangre de Jesucristo tiene de su mamá, que es terrenal, y la de su papá, que es del cielo. Por ende, la única sangre. Pero aquí dice la fe en su sangre. Aquí, en este capítulo. Por ende, la sangre de Jesucristo es única. No ha habido otra sangre, ni habrá, como la de Él. Si hubiera nacido, como dicen algunas pseudodenominaciones, de hombre natural y de mujer natural, el diablo lo hubiera reclamado para él. Porque hubiera nacido bajo pecado. Pero como nace de forma virginal, ¿saben? ¿No? El nacimiento virginal. Lo que entiende nacer del Espíritu Santo es. ¿Se acuerdan? La anunciación. Entonces, Él es especial. Entonces, Dios tiene que solucionar cómo hago yo para llevar a esta gente a la salvación. Eso lo tenía todo pensado. No vamos a entrar en mucha profundidad, pero eso tenía todo muy pensadito. Y manda a Jesucristo. Vamos de nuevo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya hemos sacado la sangre también, ya hemos puesto otra pieza aquí. Estamos armando rompecabezas. Ahora veremos todo lo que es, porque veremos cuál es nuestra identidad. Me van siguiendo, ¿verdad? No los extravío, no los he perdido. Pues tengo la particularidad de enredar a la gente. Yo lo tengo absolutamente claro. Miren. ¿Por qué todos están bajo pecado? No solamente porque en aquella oportunidad todos pecaron en Adán, sino porque seguimos en pecado. Capítulo 5, vayan conmigo capítulo 5. Versículo 14 del capítulo 5. En Adán todos pecaron, dice la Escritura, ¿verdad? Pero desde Adán hasta Moisés hay un espacio allí que dice reinó la muerte. En Hebreos capítulo 2, que lo pueden buscar luego en sus casas, en Hebreos capítulo 2 dice que el imperio de la muerte lo tenía el diablo. El imperio de la muerte lo tenía el diablo. Miren lo que acontece aquí. Cuando Dios forma a Adán y a Eva y los expulsa, y nosotros somos expulsados allí, en nosotros queda una cosa que se llama la ley natural. ¿Qué fue lo que comió Adán y Eva? ¿Y esa fruta qué tenía? El conocimiento. Vamos otra vez a Romanos ahora 2. Vayan conmigo al 2. Romanos 2. Versículo 14. Lo voy a leer, me va siguiendo. Esto en los seminarios lo estudian y se llama soteriología y estas cosas, pero yo solo quiero condensar aquí, porque todo eso está aquí. Se han ahorrado 5 años de seminario, ¿verdad? O 4. Eso está aquí. Observe usted el capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley que ellos tienen es la ley de la naturaleza, la ley natural. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Porque todos sabemos, permeados por la cultura, dañados por el pecado, pero todos tenemos un conocimiento de algo que es bueno y malo. Usted va a coger a su abuelita de 90 años y le va a caer a palo. Usted no le va a pegar a su abuelita de 90 años. Ni un hindú, ni un señor por allá en otro lugar del mundo, porque dentro de ellos ya han comido el bien y el mal.
Pero tenemos allí otro espacio adicional. ¿Qué hacemos ahora con un señor llamado Abraham y esos que están de primeros allí en Hebreos capítulo 11? Porque tenemos algunos que están antes de la ley de Moisés. Es por la fe. Enoc, por ejemplo, caminó 300 años con el Señor. Voy poniendo bloques. Ahora nos falta algo. Hay otra ley que a nosotros no se nos aplica, que es la ley mosaica. La voy a explicar por el tiempo. Yo llevo algunos minutos, pero es que me voy emocionando y voy trayendo cosas. Y como nadie ha bostezado todavía, sí. Yo voy leyendo. Cuando empiezan a bostezar y a mirar el teléfono, bendito Dios que aquí el único señal que llega es el Espíritu Santo. Pero aquí no llegan señales de teléfono. Venga. Cuando llega Moisés, Dios sustituye la ley natural por una ley que vamos a llamarla la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos y los estatutos que le da al pueblo de Israel. Pero usted y yo no estamos allí. Porque estamos en la ley moral. Esa ley moral es los 10 mandamientos que todos lo sabemos. Y está adicionalmente todo lo que tiene que ver con los estatutos. Pero ojo con esto. Esa ley la recibimos usted y yo como progresión de la ley natural en nuestra vida. Pero no se aplica a nosotros. ¿Quién es aquí judío? A ver. Yo soy judío. ¿Lo sabía? Hasta hace 200 años me hicieron un test de eso de que te meten en la boca y te sacan los genes. Hasta hace 200 años yo era 100% judío. Después, bueno, ya nos mezclamos. Mi papá se fue para Venezuela, conoció una colombiana, yo ya soy medio caleño, qué sé yo. Pero yo era judío hasta hace 200 años. Esa ley judía lo que hacía era que apuntaba códigos morales, pero no estaba mostrando verdaderamente la figura de Jesucristo. Esto es lo que se llama revelación progresiva. Pero adicionalmente, el Señor puso una ley que se llama la ley levítica. Esa ley levítica sí apunta, tampoco estamos nosotros allí, sí apunta a la figura mesiánica. ¿Cuál es la ley levítica? No estamos nosotros obligados. Son todas las fiestas, la circuncisión, los ayunos, todas aquellas cosas que eran propias del Antiguo Testamento y que corresponden a la ley levítica. Pero resulta que Dios tiene que solucionar esto. Entonces, Dios que maneja los hilos de la historia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo, hablamos de lo que era la soberanía de Dios hace unos tiempos? Todo esto está, ¿se acuerdan que le voy diciendo? Todo esto va en la misma vía. Dios que tiene en su mano la soberanía de Dios, preparó los tiempos y las sazones de manera tal que envió a su Hijo, Gálatas capítulo 4, en el tiempo correcto. Y gracias a la existencia del Imperio Romano y a la existencia de hombres como Pedro y como Pablo, nosotros y el resto de los demás hemos recibido la Escritura. Pero resulta que ahora usted me pregunta, pastor, ¿y cómo soy salvo? ¿Y cómo yo me libro de todas las cadenas de la muerte? Acuérdense que estamos hablando de la identidad. Vaya conmigo otra vez a Romanos capítulo 3. Ya hemos entendido los 3 tipos de ley. Usted y yo tenemos la ley natural que opera. Porque antes de ser cristiano y cristiana, usted sabía que estaba haciendo lo malo o lo bueno cuando de pequeñito usted hurtaba la comida del compañerito del colegio. Porque la arepa que le hacían al compañerito del colegio era mejor que la mía. Entonces yo me comía la comida del compañerito del colegio. La siguiente. Vamos a ver. Tenemos la ley moral que hemos recibido, pero a usted y a mí se nos aplican los mandamientos solamente en los principios. Usted no tiene que cumplir los mandamientos, no tiene que cumplir los estatutos. Usted va a cumplir esta otra ley. Versículo 27. Subraye. Usted y yo merecíamos el tate quieto más monumental que había.
¿Se acuerdan? Estate quieto. Aquello que me daba mi madre, estos días estaba hablando con ella y vio la predicación y se acordó de lo que yo les explicaba del obús que mandaba con la zapatilla. El tatequeto monumental, ¿sabe quién se lo comió? Jesucristo. Por usted y por mí. Para que usted y yo pudiéramos obedecer esta ley que está aquí. Versículo 27. La ley de la fe. ¿La ven? Esa ley de la fe, que es la salvación que viene por nosotros, a nosotros por medio de la gracia, usted tiene que cumplirla. En estos días hablaba con alguien y le decía, ¿usted ha visto en la escritura que diga, ore para que yo no siga hurtando o siendo adúltero? ¿Usted lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ha leído alguna vez en la escritura? Vamos a orar para que este hermano o esta hermana no cometa ningún pecado del capítulo 5, versículo 19 de Gálatas y para abajo. El que hurte, ya no hurte más. Quítese de vosotros, quítese. Es una orden. Toda gritería, toda maledicencia. Eso es Efesios capítulo 4, versículo 31 en adelante. Por ende, usted lo puede hacer únicamente cuando usted pasa, Colosenses capítulo 1, se lo voy a decir, cuando usted pasa de las tinieblas a la luz. Porque la salvación no es un lugar geográfico, es un lugar espiritual. Apréndalo, repítalo, sépalo. Usted puede vivir en medio del pecado y vivir en una vida correcta, porque la salvación empieza usted a experimentarla cuando usted ha implantado la mente de Cristo en su vida. Y entonces la ley de la fe es la que opera en sus miembros, porque si no usted es como lo de Santiago, enemigos de Dios, sentaditos de la iglesia, y ora y no salen las cosas, porque es rebelde, porque no se somete a Dios, porque hace lo que quiere, porque transgrede las normas de Dios y cree que está cubierto por la gracia de manera completa y eterna, y usted puede hacer lo que la gana se le dé. ¿Y tengo que decirle que no? ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando usted es justificado por la fe, empieza a acontecer en usted lo que Pablo llama los muchos más. Por eso termino. Vaya conmigo al capítulo 5. La identidad suya, yo sé que hoy ha sido denso. Decía al principio que el capítulo 3 es muy complicado de predicar, que hay mucho, podríamos predicar un año completo aquí. Podríamos hablar de la expiación. Jesucristo fue la expiación por nosotros. Jesucristo fue la propiciación por nosotros y Jesucristo fue el redentor para nosotros. Jesucristo significa, ahí están las dos características de Dios. Jesús significa Jehová salva, su capacidad de salvar. Cristo significa su función de sacerdocio. ¿Lo va entendiendo? Porque solamente por medio de la fe en Jesucristo, la fe en su sangre, la fe en su función como sacerdote y en su capacidad de Jehová salva, de salvarnos, es que nosotros podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces pasamos de un lugar espiritual a otro lugar espiritual, no importa que esté sentado aquí y que su mujer le dé caña todos los días. Usted no va a responder mal. O que usted le dé caña a su mujer todos los días. Usted no va a responder mal. Porque la ley de Dios empieza a operar en su vida. La del capítulo 3, versículo 27. Y entonces la identidad suya va empezando a cambiar. Entonces usted entiende, yo soy hijo e hija de Dios Altísimo. Mi mente ha cambiado. Ahora me comporto de manera diferente. Y mire todo lo que dice Pablo que usted tiene, los muchos más. Están en el versículo 9, en el versículo 10, en el versículo 15 y en el versículo 17. Apréndalo de Romanos capítulo 5. Lo vamos a desglosar y terminamos. Y dejamos el abrebocas, si Dios quiere, la semana que viene y terminamos aquí. Y cuando termine la serie de Romanos,
en esta iglesia y en su vida tiene que haber cambio profundo. Amén. Capítulo 5, versículo 9. Cuando usted se apropia de la identidad, porque usted ha pasado de un lugar espiritual a otro. Cuando usted ha cambiado su manera de pensar. Cuando el pecado no tiene sobre usted poder. Vamos, el primero, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, el primer mucho más, subráyelo. Estando justificado, siendo justo, la justicia forma parte del proceso de la salvación. La justicia es lo anterior. Dios nos declara justos. La deuda está saldada. Versículo 9. Estando ya justificados por su sangre, mucho más, por tanto, la ira no nos va a alcanzar. ¿La ven? Primera cosa que usted y yo empezamos a respirar tranquilos. Somos salvos de la ira venidera. Eso cambia la mente. Segundo, mucho más. Versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Es decir, usted tiene que experimentar la salvación. La salvación no es un concepto teórico. La salvación es un concepto práctico. Cuando Juan predicaba, Juan el Bautista decía a los fariseos les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Una cosa es el deseo de arrepentirse. Otra cosa es la emoción de arrepentirse. Ay, mi amor, no vuelvo a llegar tarde, mira. Estoy arrepentido. Y usted se va al sofá esa noche, porque usted no tiene que mandar al sofá. El pastor le va a dar permiso a usted para que lo mande al sofá. El pastor regla número 1, el pastor no recomienda peleas maritales. El pastor recomienda soluciones maritales. Si usted cree que el pastor, regla número 2, recomienda peleas maritales, lea la regla número 1. Usted está arrepentido de emoción. Eso no vale para nada. Usted tiene que no volver a llegar tarde. A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, después de la justificación, en los frutos dignos de arrepentimiento, usted empieza a andar en algo que se llama la santificación. Ese cambio completo de vida. Porque ya opera otra cosa en usted. Porque usted ya no está en el reino de las tinieblas, sino que está en otro lugar espiritual. Otro lugar espiritual. ¿Me va siguiendo? Entonces usted es salvo de toda la ira. Usted camina con tranquilidad. Vamos con el otro mucho más, que está en el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si fue por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Jesucristo. La gracia es la capacidad dada por Dios para que cuando abunda el pecado, la gracia lo corta. Pablo va rematando estas ideas en aquella cosa que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él va creando todo lo que tenemos que aprender. Entonces, en este mucho más que está aquí, observen, el don de Dios, el regalo de Dios Jesucristo abunda en su vida. Usted no puede, yo no predico prosperidad, pero tampoco predico pobreza. La bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Y no añade tristeza con ella. Cuando usted empieza a vivir una vida conforme a lo que dice la Escritura y las cosas van poniendo en orden, todo va a progresar en su vida. Lo dice aquí la Escritura. Si no, apague y vámonos, ¿para qué venimos? Nos falta el último, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿dónde reinarán? ¿Ah? Vida por uno solo, Jesucristo. Ahí está.
¿Se da cuenta todo lo que hay en ese capítulo 3? Hemos llegado aquí a causa del capítulo 3. Cerramos. El pecado produce muerte. La muerte es la separación de Dios. La forma en la que Dios nos mira cuando estamos en pecado es que no nos oye. Habacuc capítulo 1 no puede mirar a nosotros. Isaías capítulo 59:2, su oído se voltea, su rostro se voltea y no nos mira. La manera es a través de Jesucristo, reconciliados con Él por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo, porque es la propiciación. La palabra propiciación y la exterior es apaciguar. La ira justa, santa y perfecta de Dios es la apacigua. Él va allí. En Timoteo Pablo dice Jesucristo hombre, porque Él sufrió, fue tentado en todo, entonces Él va donde el Padre. Jesucristo hombre, la única parte que dice Jesucristo hombre, Él va donde el Padre y le dice, ¿sabes qué? Yo lo entiendo, pero recuerda que por mi sangre esto está justificado. ¿Me va siguiendo? Entonces cuando usted entiende todo eso y sabe que ha sido trasladado de un lugar de muerte a un lugar celestial, su salvación es un lugar espiritual. Entonces, usted tiene que vivir en lo espiritual. Y yo también, yo todos los días tengo que hacerlo. Entonces cuando usted vive allí y ha entendido que Jesucristo en sus dos capacidades, su capacidad de Jesús, Jehová salva, capacidad de salvarnos, salvación eterna, perfecta, completa, y Cristo, su capacidad de interceder, sacerdote, su oficio de sacerdote, nos salva. Su salvación tiene un fruto, y el fruto es el cambio completo de mentalidad. Y entonces usted ya deja de ser enemigo de Dios, sentado en la iglesia, buscando hacer lo que usted quiere, y usted empieza a cambiar y a dar frutos de arrepentimiento, y por ende los 4 mucho más empiezan a expresarse en su vida, y usted ya tiene, Juan 10:10, una vida abundante. Facilito. Está aquí. 20 euros para que me diga. 20 euros para que me diga la oración más importante. A ver, ángel de mi guarda, dulce compañía. Esta es la escritura. ¿Sabes lo que hay que hacer? Orar y estudiar la escritura. No por nada la función de los apóstoles era la oración y la enseñanza de la doctrina que Dios les dio. Amén. Vamos a vernos bien.